buenos días. Hoy vamos a hablar de la adoración. Cuando tenemos una visión correcta de Dios como alto, santo, soberano, glorioso, vemos todas las demás cosas como deben ser vistas. Entonces nos vemos a nosotros mismos, como lo hizo Isaías, como pecadores. Vemos nuestros propios fracasos y debilidades, pero también vemos la adoración con mucha más claridad. Al comprender la santidad y la perfección de Dios, podemos ver las cosas como Él lo quiere, y también nos damos cuenta que merece nuestra atención la adoración, ya que tenemos que hacerla con todo nuestro corazón. La adoración es un área en la que fácilmente podemos fallar como individuos y también como comunidad. Adoramos a Dios de acuerdo a lo que pensamos, de acuerdo con lo que nos hace sentir bien, en lugar de hacerlo de acuerdo con lo que Él nos ha revelado en el texto sagrado, en su palabra. Démonos un momento para reflexionar al respecto. ¿Adoramos a Dios como Él lo ordena o lo adoramos de una manera que se ajusta a lo que pensamos y deseamos? En el texto de hoy, que se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20 hasta el 40, encontramos una confrontación entre la adoración a Dios y la adoración a los ídolos. No voy a leer el pasaje completo por cuestiones de tiempo, solamente voy a hacer un breve resumen de esa historia, pero les sugiero que lo lean con todo detalle, con todo cuidado. Voy a dejar aquí abajo el texto completo para que lo lean, si no, búsquenlo en sus Biblias. Se encuentra en el capítulo 18 del primer libro de Reyes. El profeta Elías convocó a los falsos profetas de Baal en el monte Carmelo para un enfrentamiento frente a la nación de Israel. Mientras la gente se reúne para ver esta confrontación, esta batalla por sus corazones y sus mentes, escuchan a Elías proclamar la verdad con valentía y sin miedo. Comienza con la siguiente pregunta para descubrir los verdaderos motivos de la adoración a Dios. La pregunta es: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. La pregunta es muy directa. ¿Cuánto tiempo vacilarás entre dos posiciones? ¿Cuánto tiempo serás sacudido de un lado a otro en las olas de la incertidumbre? ¿Es la verdad de Dios tan difícil de discernir que te balanceas entre la verdad y el error sin saber cuál es cuál? Si Dios es Dios, síguelo. Si Baal es Dios, síguelo. Elige a tu Dios y deja de ser indeciso. Para determinar quién era el verdadero Dios, Elías puso una prueba. Cada lado de este enfrentamiento tomaba un toro, lo preparaba para el sacrificio, lo ponía en el altar, pero no le ponían fuego. Entonces suplicarían a su Dios y Elías oraría al Dios Todopoderoso. Y el Dios que respondiera a la oración enviando fuego para quemar el sacrificio, ese era el Dios verdadero y debía ser adorado. La gente estuvo de acuerdo, los adoradores de Baal estuvieron de acuerdo y empezaron. Los profetas de Baal prepararon el toro, lo pusieron en el altar y comenzaron a clamar que su Dios escuchara y enviara fuego y así probara su divinidad. Hicieron esto durante la mitad del día y Elías comenzó a burlarse de ellos. Oh, está de gran forma su Dios. Los acusó incluso de que su Dios había salido de viaje, de estar dormido, de estar en meditación o de tomar un descanso por ahí. En cualquier caso, era evidente ya para Elías que Baal no podía escuchar a sus profetas. Los profetas de Baal
Se sintieron entonces presionados y se pusieron a hacer sus cosas con más energía. Gritaron, saltaron sobre el altar, se cortaron con cuchillos y sangraron por todos lados. Y continuaron así durante 5 o 6 horas, todo para convencer a Baal, que era el dios del fuego y del relámpago, que hiciera descender un poco de fuego sobre el altar. Todos estaban mirando al cielo con expectación, pero no había nada, no había ninguna respuesta, no había fuego, no había nada. Ahora tocaba el turno a Elías. Lo primero que hizo no fue orar. Lo primero que hizo fue arreglar el altar, porque el altar del Señor estaba en mal estado. Tenía que arreglarse primero antes de que pudiera hacer el sacrificio. Quería estar listo para adorar. Esto es una imagen poderosa para nosotros de la necesidad de adorar a Dios como Él manda. Por falta de uso, el altar había sido deteriorado y necesitaba ser reconstruido. Entonces Elías toma 12 piedras y con ellas reconstruye el altar. Nos preguntamos, ¿por qué la adoración no es como debería de ser? La respuesta es porque hemos dejado lo que dice la palabra de Dios y nos hemos ido por nuestro propio camino tratando de darle a Dios lo que queremos darle en lugar de lo que Él exige. Después de que Elías reconstruyó el altar, después de prepararse para orar, pidió que llenaran 4 tinajas con agua y luego se derramara sobre el altar. Estas tinajas de agua eran enormes. Y les pidió que lo hicieran una segunda vez y una tercera vez. Viendo que había sequía provocada por las oraciones de Elías 3 años y medio antes, el agua escaseaba y ya habían echado 12 cántaros sobre el altar, 12 de esas vasijas. Ahora, ¿Elías hizo esto para probar que Dios podía quemar el agua? No, el agua era tan escasa y tan necesaria que para cuando él y ellos vertieran toda esa agua sobre el altar, el pueblo ya había hecho un sacrificio sustancial, una inversión increíble en esa confrontación. Y luego oró, diciendo, leo directamente, dice, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. En esa oración, por supuesto, no da instrucciones precisas a Dios. Y de hecho ni siquiera menciona la palabra fuego. Simplemente le suplicó a Dios que probara a sí mismo ante su pueblo y volviera sus corazones ante él. Y cayó el fuego del cielo, y consumió el altar, el sacrificio, la leña y las piedras, y hasta el polvo y el agua. Y el pueblo vio que Dios era verdaderamente Dios, y que ante esa demostración de poder se postraron sobre sus rostros y adoraron. Dios fue glorificado. Los profetas de Baal fueron muertos. El pueblo se arrepintió y revivió. Elías oró y la sequía terminó. ¿Qué aprendemos de esto? La adoración de ídolos junto con la adoración de Dios era una señal de la perspectiva equivocada de la adoración. Y también una perspectiva equivocada de Dios que tenía el pueblo. Necesitamos una perspectiva correcta de la adoración. Por mucho tiempo, muchas iglesias han estado agregando la adoración de ídolos a la adoración a Dios. Piensan que la adoración bíblica es aburrida, anticuada o fría, y tratando de arreglar eso,
agregan sus propios elementos a lo que la Biblia nos dice acerca de la adoración, contaminan la adoración de Dios al hacer lo que quieren hacer. En esencia, hacen un ídolo de sí mismos, buscando complacerse a sí mismos en lugar de complacer a Dios. Piénsalo. ¿Cuántas personas buscan una iglesia por lo que quieren obtener de ella? Eso es idolatría. Y es hora de que dejemos de titubear entre dos opiniones. Una opinión afirma que Dios es Dios y debe ser adorado según la Biblia. La otra opinión es que podemos hacer lo que queramos cuando queramos y Dios lo aceptará. Las palabras registradas en el texto sagrado, la Biblia, la palabra de Dios son claras. Podemos encontrar cosas como esto que voy a leer a continuación, que se encuentra en Isaías 29:13. Dice así, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y luego, más tarde, en los evangelios, el mismo Señor Jesús cita esas palabras, y eso está registrado en Mateo 15:8 y en Marcos 7:6. Voy a leer el que se encuentra en Marcos 7:6. Dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿qué tipo de adoración es la que agrada a Dios? Adoración en espíritu y en verdad. De eso hablaremos con más detalle en otra ocasión, pero para terminar hoy, hago nuevamente la pregunta, ¿qué quiere Dios en nuestra adoración? ¿Quiere devoción, amor, obediencia? Pero sin titubear, con seguridad, basada en lo que Dios ha revelado por medio de su palabra. La próxima semana hablaremos de la adoración que desagrada a Dios. Mientras tanto, les dejo ese tema de meditación. Que Dios les bendiga y que sigan teniendo un excelente día.